En esta tercera parte y final del seminario sobre el análisis del Programa Sectorial de Energía 2020-2024, abrimos nuestros micrófonos y chats a todos los participantes para iniciar una discusión constructiva sobre el programa. En conclusión, y rápidamente ya para cerrar, vemos en este documento que el plan está centrado en fortalecer a las empresas productivas del Estado. Hay una omisión total de la vía en que el sector privado participará en el sector. Se habla de contenido nacional, se habla de un montón de actores, pero nunca se dice en dónde, cómo. En ninguna parte se habla de inversión, claramente. Omisión de comparativos internacionales de costos de producción, tanto en hidrocarburos como en electricidad, para justificar las medidas de política energética que se mencionan en el documento. Hay contradicciones en el plan y sobre todo en el tema de la atención al medio ambiente. Por un lado se favorecen ciertas medidas que ustedes ya se discutieron ahorita, lo presentaba el ingeniero Cadena, pero por otro lado van completamente en contra de la situación del medio ambiente y no se establece cómo se va a accesar a nuevas tecnologías para verdaderamente crear energía menos contaminante. Hay una omisión evidente del proceso de innovación para orientar las tendencias tecnológicas globales. En ninguna parte del documento se dice cómo se va a generar, desarrollar ese proceso de innovación a través de monopolios públicos. ¿Sí? Inviabilidad de las finanzas públicas de corto y mediano plazo para sostener un proceso de retroceso a la liberalización del mercado. Si la solución de todo esto para estas empresas productivas del Estado es a largo plazo, los costos económicos y sociales serán enormes. Esa es la realidad de lo que estamos enfrentando y todas las preguntas que acabo de mencionar ahorita pues se ponen en la mesa para reflexión y para comentarios del grupo. Muchas gracias, Amado. Abrimos ahora los micrófonos y el chat para todos sus comentarios, sugerencias y preguntas. Sí, la verdad es que está muy completo lo que dijo el doctor Villarreal, pero me gustaría puntualizar algunas cosas. Que uno de los problemas principales que tiene pues, todo el andamiaje jurídico energético es que le dan la misma categoría a la electricidad que al petróleo. Y vemos que desde su origen estuvo mal. López Mateos era un ferviente admirador de Lázaro Cárdenas y quería poner en el artículo 27 constitucional, que es donde se tratan los recursos naturales, que la electricidad era un recurso natural y a diferencia del petróleo, que sí es un recurso natural, la electricidad es hecha por el hombre. Por lo tanto, su marco jurídico y todo su manejo debe ser diferente al de hidrocarburos. Sin embargo, todo se da en el mismo documento con párrafos dirigidos a una cosa y párrafos dirigidos a la otra, como si fuera parte de lo mismo. Y todo esto nos lleva porque hay un problema en el análisis que hizo el doctor Villarreal sobre la cuestión de los monopolios. Efectivamente, lo que presentó y las curvas son usadas por todos los economistas para demostrar que el monopolio es menos eficiente económicamente hablando, o sea, el costo social se incrementa mucho que la competencia. Solamente que hay todavía algunos rubros que se llaman monopolios naturales, en donde esto no sucede. El monopolio natural es un monopolio en donde si hay competencia, se aumentan los costos. Y precisamente fue lo que se estudió en el momento de hacer, estoy hablando nada más de la cuestión eléctrica. La evolución tecnológica hizo que se pudiera o pudiese haber competencia en generación de energía eléctrica y en la comercialización. Eso se hizo
parte de actividades competitivas, porque se perdieron las economías de escala de los grandes centrales de vapor con las tecnologías de las turbinas de gas. Y entonces, forzosamente antes, una central de 1000 megawatts era más eficiente que 10 de a 100. Eso se terminó con cambio tecnológico. Igual, el control de la comercialización, tenías grandes bases, necesidad de grandes bases de datos para manejar millones de usuarios con centros de cálculo, de mainframe, de máquinas muy especializadas. Eso se quitó. Los reguladores tenían en claro lo que nos dijo el doctor, en donde los monopolios, aunque sean del Estado y regulados, tienen problemas muy serios en cuanto a eficiencia. Y de ahí surgió algunas palabras o algunas connotaciones que le llamaron moral hazard y selección adversa. El moral hazard era, si tú estás en una, porque como no los monopolios tenían que estar regulados, porque si no podían abusar, y entonces se inventaron los reguladores. Los reguladores de energía que deberían de cumplir con ciertas cosas que no lo están cumpliendo, por lo que está claro que dijo el doctor, deberían de regular, por ejemplo, los precios de las cuestiones que no eran competitivas. Cuando se vio que hubo cambios o más tecnológicos, se dijo hay que hacer el unbundling, que le llamaban, la desagregación del proceso total del servicio eléctrico. Ya eso es lo único que sé y que me voy a referir. La cuestión de hidrocarburos, está Paco Barnés, que sabe todo. Entonces se dijo, bueno, puede haber competencia en generación. Y entonces, en generación, ¿por qué queremos que haya competencia? Por lo que decíamos, el moral hazard. Moral hazard es, si tú te sientes totalmente seguro de que no va a haber nadie que te quite el mercado, pierdes incentivo para eficientarte. Simplemente ahí la llevas. Y la selección adversa es que si eres el único que puede entrar, pues voy a primero sobre contrato, invierto, para que eso no suceda, independientemente de los costos, que son de los problemas que tienen las compañías monopólicas. Costos muy ineficientes porque tienen gente de más, inversiones de más, y además falta de interés en eficientarse. Y entonces surge la posibilidad en todos los mercados eléctricos del mundo en los 80s, de ahí para acá, en donde se dice, bueno, vamos a hacer competitiva la actividad de generación y de comercialización, pero siguen siendo monopolios naturales. Ya esto me venía todo el rollo que estoy echando. Monopolios naturales, la transmisión, tanto de alta tensión como la de distribución. ¿Por qué? Porque simplemente que pasen por enfrente de la casa de uno, cableados de 5 empresas diferentes, es forzosamente más caro que si hay un monopolio regulado de este tipo de actividades. Por lo tanto, el asunto de evitar los monopolios que esta presentación aparentemente nos lleva es en la generación, que en donde la regulación debería de ser de esa forma para dejar que exista la competencia. Y por el lado de la comercialización, el lado de la transmisión y de la distribución, alambres, el negocio de network de alambres, ese sigue siendo
monopolio natural todavía hasta ahorita. Evidentemente puede haber cambios tecnológicos que quiten, como hubo en generación y en la comercialización, que quiten esa etiqueta de monopolio natural, pero ahorita todavía no se tiene en esta cuestión. Estoy de acuerdo en que muchas cosas que trae problemas, por ejemplo, ¿cómo actúa un mercado cuando hay exceso de oferta? O sea, que va más allá de lo que existe la demanda, pues los precios deben de bajar. No ha bajado. Entonces se dice, hay que eliminar la posibilidad de dar permisos porque hay mucha generación. Bueno, si hay mucha generación, la forma de evitar que haya ese apetito por nuevas centrales, pues es bajando los precios y el mercado se autorregula. En este sentido, hay muchas cuestiones o muchas omisiones en este programa sectorial. Era todo, gracias. ¿Podría agregar algunas cosas? Empezaré por el sector eléctrico, que es el que se ha referido Rubén más ampliamente. El Estado regresa a la posición de que la forma de fortalecer la empresa pública y su responsabilidad constitucional de abastecer la demanda eléctrica es retomando el papel gestor en generación. El papel gestor en generación tenía sentido en los años en donde la iniciativa privada, por costos y por riesgos, no quería invertir en centrales eléctricas del tamaño que requería el desarrollo de la economía. Y fueron las empresas públicas las que asumen esa responsabilidad, independientemente si es más eficiente o menos eficiente en su gestión. Era la forma de contar con energía en centrales eléctricas del tamaño que se requería para el desarrollo del país, en condiciones en que inversionistas privados no querían asumir esos riesgos y ese monto de inversiones. Hoy en día, que la tecnología para desarrollar nuevas centrales eléctricas se basa fundamentalmente en 3 tecnologías: ciclos combinados, en generación en firme con combustibles fósiles, ciclos combinados con gas natural, y centrales eléctricas y centrales eólicas fundamentalmente. El complemento son todo lo demás, quizás alguna nueva central nuclear, fortalecer nuestra energía geotérmica, reforzar nuestro sistema de hidráulico, y ese puede ser un buen papel para la Comisión Federal de Electricidad. Pero regreso a los 3 fundamentales en los que va a sustentarse el crecimiento de la demanda o del suministro eléctrico para satisfacer la demanda en los próximos años. Y la realidad es que con esas 3 tecnologías, es el sector privado el que provee la tecnología y el que hace la construcción y la instalación de la planta, independientemente de quién sea el dueño del juguete y quién sea el que lo opere. Van a ser empresas privadas que van a aportar los insumos tecnológicos y la capacidad para ponerlos en práctica, instalarlos y llevarlos a operación. Y la diferencia está exclusivamente en quién es el dueño de las canicas, quién es el titular de la inversión y quién es el titular de la operación. Y la pregunta es, en estos momentos en donde ambos sectores, público y privado, están interesados en llevar a cabo las inversiones, ¿quién es el más eficiente? El sector público, asumiendo la responsabilidad de la inversión de centrales eléctricas de ciclo combinado, solares, eólicas por el país, o dejar que el sector privado lo haga bajo contrato del sector público, de suministro público de energía eléctrica, que sigue teniendo el control del 85% de la demanda, de atender la demanda eléctrica de este país. Si no demuestras que el sector público es más eficiente que el privado, ¿para qué te metes a invertir
en un área donde el sector privado está dispuesto a hacerlo, con costos evidentemente más bajos, y lo hemos demostrado en los últimos años, significativamente más bajos que lo que puede hacer la Comisión Federal de Electricidad. Por varias razones. En primer lugar, porque el costo del capital privado es mucho más caro que el costo de capital público en este momento en el país, es mucho más alto que el costo del capital privado. Es un país que tiene pocos recursos para invertir, y evidentemente tiene otras prioridades con mucho mayor rentabilidad social que la rentabilidad social de la generación eléctrica en este momento. Seguridad nacional, salud y educación requieren incrementos significativos de inversión por parte del Estado para atender las necesidades en áreas donde el sector privado evidentemente no es su responsabilidad y no va a hacerlo para garantizar las necesidades del país. La tasa de retorno del capital privado de este país está claramente dado por el valor de nuestros bonos en el mercado internacional. El capital privado está dispuesto a invertir con una tasa de retorno menor que la que tiene el propio Estado en promedio. Y la realidad es que las inversiones del sector público en electricidad necesariamente son mayores, porque es la tercera, cuarta o quinta prioridad, después de seguridad, después de educación, después de salud y después de producción de petróleo. De ahí hay otras más que no he mencionado, que tienen prioridad por encima de la generación eléctrica. La energía, el costo de la energía de las 3 subastas públicas que llevó a cabo el SENACE para suministrar al Estado mexicano, al suministrador del Estado mexicano, energía eléctrica renovable, los costos de esa energía están por debajo del costo variable de una central eléctrica de la CFE que tendríamos la obligación de despachar si no tuviéramos acceso a esta energía eólica o solar, intermitente ciertamente, pero el costo de este kilowatt hora generado por la energía solar o eólica de las centrales que han sido licitadas es menor que el costo del combustible que requiere las centrales eficientes, razonablemente eficientes de la Comisión Federal de Electricidad, ya no digamos de una central térmica operando con gas, o ya no digamos con combustible. El alegar que al Estado le conviene desplazar iniciativa privada en generación eléctrica es una falacia, y no lo ha demostrado y no ha dado los elementos para justificarlo en su plan, en el plan que está planteando. Y me voy al lado por supuesto, donde sí tiene una responsabilidad, son en los 3 parámetros que el Estado tiene una clara responsabilidad. Transmisión, reforzar la ley el sistema de transmisión, donde una planeación central es mucho más eficiente que una planeación desordenada, sobre todo cuando la red todavía es pobre y no hay mercados suficientemente robustos que marquen las señales económicas para nuevas líneas de transmisión. Una planeación centralizada es mucho más eficiente que una planeación, participación aleatoria del mercado. Y ya en distribución, particularmente en donde se requiere reforzar el sistema de distribución, que es llevando electricidad o reforzando los sistemas eléctricos donde la demanda es una demanda subsidiada, donde los grandes sectores de la población reciben energía eléctrica con tarifas de subsidio. Y en esas condiciones, todavía es posible alegar que la participación del Estado es más eficiente y cuesta menos a la sociedad que dejarlo en manos de iniciativa privada. Y atender
las necesidades del 1,5%, 2% de la población que todavía no tiene acceso a energía eléctrica, donde llevar energía eléctrica va a requerir costos de inversión y costos de operación mucho más altos que los que tiene el promedio, porque están en áreas marginadas, fuera de la red, y donde o damos señales y apoyos claros a una iniciativa privada en esquemas de asignación de recursos exentos de corrupción, que no lo hemos logrado, o la Comisión Federal de Electricidad sí sabía jugar un papel decoroso para llevar energía eléctrica a los últimos rincones del país. Pero pretender desplazar la iniciativa privada, donde ha demostrado ya en los últimos años, y hemos sido modelo, nuestros esquemas de productores independientes de energía que representaron un insumo para la Comisión Federal de Electricidad mucho más competitivo que sus propias plantas, que fue modelo internacional. Y las subastas para energías renovables, ahora lo estamos tirando por la borda. Me paso al tema de hidrocarburos. Y los únicos hidrocarburos que mencionan, fuera de algún par de menciones poco sustentadas de cómo se van a implementar con respecto al gas natural, se refiere fundamentalmente a transformación, a refinación industrial. Pretender que nuestro sistema de refinación, que nunca cuando las refinerías eran nuevas, se construyeron cuando entraron en operación hace más de 40 años, las más nuevas, en ese momento no eran competitivas en términos de eficiencia energética o en términos de integración para garantizar que el barril de petróleo acabara con la mayor producción de combustibles de valor en el mercado. En ese momento no éramos competitivos por una sola razón: nuestro capital era mucho más caro y nuestra energía era mucho más barata, y por tanto en las decisiones económicas para justificar el diseño de nuestras refinerías era sacrificar eficiencia para reducir los costos de inversión, y lo sabíamos desde entonces. Nuestro sistema de refinación no se ha modernizado a lo largo de los años, mientras que las refinerías con las que competíamos en términos de ineficientes o en términos de desventaja de eficiencia hace 50 años, esas sí se han seguido renovando, se han seguido eficientando, ha habido nuevas inversiones, se modificaron las tecnologías de estas plantas, y por tanto nuestro sistema de refinación hoy es mucho menos competitivo de lo que fue hace 50 años, frente a los sistemas de refinación con los que competimos. El llevarlos de 40% de capacidad de operación a 100% de capacidad de operación, 80% como pretenden hacerlo, lo único que vamos a hacer es seguir perdiendo dinero refinando nuestro barril de petróleo en México, porque en muy pocas ocasiones el sistema de refinación ha tenido un margen variable entre el costo del petróleo y el costo de exportación de nuestro crudo y el costo de importación de los petrolíferos. El margen que te deja el producirlo en México no ha sido suficiente para pagar los costos de operación de una refinería, y en algunos casos ha sido inclusive negativos. Hoy en día la situación sigue siendo la misma. Pretender que sin modernizar nuestro sistema de refinerías, para lo cual requieres inversión, para poder procesar crudo pesado que antes no teníamos, porque todas nuestras refinerías fueron diseñadas originalmente para procesar crudo ligero, que requiere coquizadoras en las 3 refinerías que no lo tienen todavía, y poder producir los combustibles de calidad que hoy en día se requieren, y además mejorar la eficiencia de las plantas existentes para que su costo energético sea comparable con el de una refinería moderna, requiere muchos más recursos de inversión que los que están planteados. Sin hacerlo, lo único que vamos a hacer es
perder mucho más dinero en sistemas de refinación que exportar petróleo o invertir petrolíferos, sin ganar para nada autonomía, independencia y soberanía energética. Y vamos a acabar además con una cantidad de combustóleo que no tiene mercado internacional y que no tenemos forma de comernos en el país, ni siquiera sacando fuera de mérito a las centrales térmicas viejas del país que pueden operar con combustóleo y llenar de contaminación el país. Ni siquiera así vamos a poder comernos el combustóleo que producen nuestros sistemas de refinación. Por tanto, el esquema que están planteando, las metas que están planteando, no solamente no van a contribuir a fortalecer a las empresas públicas, van a contribuir a acabar de darles la puntilla a las dos empresas nacionales. Es realmente preocupante la forma en que nos están planteando, el camino que nos están planteando. Porque no se trata, en este camino, no vamos a reforzar a las dos empresas públicas que han sido el soporte del desarrollo económico del país por muchos años. Lo que vamos a contribuir es a aumentar el boquete fiscal que las dos empresas le están generando en este momento al Estado mexicano. El tema más importante para el desarrollo económico del país, que es el suministro de gas, lo tocamos de refilón. Y tampoco no le estamos dando importancia que el centro productor más importante del norte del país, ya anunciamos que a partir del año que viene no le invertimos un nuevo centavo, que es el área de Burgos. Y al área del sureste, que es la principal área de importancia de gas asociado del país, que viene con carga creciente de nitrógeno y por tanto ya no podemos meterlo al mercado, sino tenemos que reinyectarlo a yacimientos. No hay el menor indicio de cuál es la señal, el compromiso del país para renovar nuestros centros de procesamiento de gas y para poner plantas de rechazo de nitrógeno que permitan el gas asociado seguirlo procesando en tierra en lugar de reinyectarlo a los yacimientos. Y hay que recordar que hoy en día el país, la matriz energética de este país ya depende más del gas natural por encima de lo que dependemos de los petrolíferos. Hoy en día el gas natural en el suministro de energéticos del país ya está por encima de la importancia que tiene el petróleo. Y el petróleo va a la salida, porque su principal uso en el país es como combustibles automotrices, y esa demanda hoy en día lleva varios años plana y va a ir a la baja a medida que entren de manera creciente los híbridos y los autos eléctricos. De manera que estamos apostando hacia el pasado en lugar de apostar hacia el futuro. Perdón, Ubaldo. Y era un poco bordando sobre lo mismo, totalmente de acuerdo en lo que dice el doctor Barnés, ¿no? Esta estrategia es un riesgo de largo plazo para las dos empresas y en cierta forma para el país, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, en el caso eléctrico, la mayor parte de los países desarrollados y muchos países del mundo están apostando ya a las renovables, a tecnologías que están demostrando una fortaleza tecnológica y económica. Lo que comentaba el doctor Barnés de las subastas, ¿no? Los precios que se lograron con las subastas en México son realmente sorprendentes, muy competitivos. Y esto siento que es esta estrategia está siendo una pérdida de oportunidad para el país. El mismo CFE tiene la gran oportunidad de modernizarse y de utilizar toda esta inercia y toda esta capacidad que ha desarrollado durante años para allegarse de nuevas tecnologías, allegarse de la experiencia que tienen muchas empresas en el mundo y en México
en el desarrollo de las renovables y fortalecer esa área, ¿no? Yo vería una gran oportunidad para que CFE abriera un área de energía eólica y energía fotovoltaica y empezar a desarrollar proyectos con toda su capacidad viendo hacia el futuro. Y además de que se abriera más la puerta a la iniciativa privada, sí mexicana, muchas veces tal vez acompañada con empresas extranjeras que puedan dar tecnología y que puedan dar capacidad, pero desarrollar esas capacidades en nuestro país, viendo hacia un sector energético desarrollado con tecnologías nuevas. Otra de las cuestiones que quería poner sobre la mesa es las implicaciones de esto en lo ambiental, ¿no? No olvidemos que tenemos un compromiso vinculante en materia de cambio climático para reducir 22% nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Y si ustedes revisan cómo están construidas esos compromisos y cómo está construida esa reducción de emisiones, uno de los factores más importantes para llegar a ese 22% de reducción de emisiones es el sector energético, obviamente, y en el energético la medida más importante es esta de llegar a un 35% de energías limpias en el año 2024 y un 42% en el año 2030. Y este programa de energía no apunta en esa dirección. Entonces, es muy importante que lo hagamos y que lo veamos, como comentaba, como una oportunidad, no como un riesgo o como una carga para el país, sino como una oportunidad para fortalecer tanto a las empresas públicas del Estado como a las empresas privadas. Las subastas. Las subastas son cuando no funciona el mercado. Es decir, el mercado debe mandar las señales para que se establezca o se hagan merchant plants, plantas de mercado. Las merchant plants entran nada más para competir al mercado. Sin embargo, se requiere una planificación adelantada para decir, oye, tú no vas a cumplir, y de ahí sale la cuestión de los certificados de energías limpias, etcétera. Tú no vas a cumplir con los lineamientos que tiene la ley, tal cosa, en este caso, bueno, lo decíamos de energías limpias. Por lo tanto, si no vas a cumplir, tienes que hacer una subasta para que sí puedas cumplir. Evidentemente, si sí puede cumplir, no debe haber subastas. La subasta es cuando no se puede cumplir. El problema viene de que efectivamente también, y esto también fui director del SENACE, las energías renovables se le llaman que entran a través de un inversor. Es decir, normalmente todo el mundo sabemos de la segunda ley de la termodinámica, que dice que debe haber un equilibrio entre la energía que entra y la que sale. ¿Cómo se logra ese equilibrio en la cuestión eléctrica? Si un cliente prende un foco o arranca un motor en algún lado, ¿cómo se detecta que ahora necesitas producir más energía? Es a través de la frecuencia. La frecuencia es la velocidad eléctrica que tienen los dispositivos que la generan, de acuerdo al número de polos y todas esas cosas. Entonces, están dando vuelta. ¿Qué sucede cuando hay un desbalance? Por ejemplo, si hay un desbalance de manera tal de que alguien arrancó motores, etcétera, entonces se establece, luego sería cuestión esto de clases de ingeniería en esas cosas, pero bueno, hay una que le llaman la reacción de armadura, etcétera, y entonces un freno magnético que hace que disminuya la velocidad. Es decir, la energía cinética de rotación de las máquinas está dando ese desbalance momentáneamente. Entonces, los dispositivos de control se dan cuenta que bajó la frecuencia y dicen, necesito aumentar el combustible,
la generación hidráulica, lo que sea, para balancear eso. Al revés, en estos casos, el problema es que esta respuesta instantánea para asegurar el balance de las energías no la tienen las energías que están a través de los inversores, que giran a cualquier velocidad y mediante inversión y electrónica de potencia lo metes a la frecuencia que requieres. Eso no lo tienen. Se están haciendo esfuerzos muy grandes por tener, cuando menos de manera instantánea, bancos de baterías que hagan esa curva más suave y se eviten llegar a lugares de frecuencia en donde tienen que operar de las defensas del sistema eléctrico, que se llaman relevadores 81, para mantener ese balance. Entonces sí existe ese problema, pero ¿cómo se ataca en los lugares donde no hay animadversión para los renovables? Por ejemplo, California, o inclusive en algunos lados de Europa. Hay una palabra, y eso todo el mundo puede entrar, que se llama curtailment, o sea, como cortar. El asunto es que dicen, oye, el operador de sistema, que es el que tiene a su cargo la vigilancia de la seguridad, o más bien de la confiabilidad del servicio, sabe los límites a donde ya no se puede meter más energía de este tipo. Y entonces le ordena cortar esa energía para mantener el otro tipo de energía que tiene reservas o inercias rodantes, y se mantiene la seguridad, pero no se emiten disposiciones de que de aquí en adelante no entra nadie. Los señores inversionistas se van a dar cuenta con el tiempo, y esto todo lo da el mercado, si les alcanza con las horas que van a estar funcionando dentro del mercado, y los costos o los precios que van a recibir, si les alcanzan o no para poder hacer factible la inversión. O sea, no es nada más de que hay que dejar entrar a todos los que quieran, sino que hay que tener cierto orden, pero si todo cabe con cierta voluntad en este sentido. Hay algunas otras cosas que pues es muy difícil en esto ahorita plantearlos, pero que tienen que ver con la seguridad y la eficiencia. En lo particular, yo estoy miembro del Consejo de Administración y estamos tratando, cuando menos a nivel de consejo, de que el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad sea en base a su eficiencia. Es decir, que podamos competir como Comisión Federal de Electricidad contra los privados y eliminar todas las cosas negativas que el doctor Barnés nos endilgó. Pero la verdad es que estamos conscientes de ellos, y la actual administración, cuando menos el Consejo, yo soy muy incisivo en que hay muchas cosas que nos ponen en desventaja. Un ejemplo, si se hace una central de ciclo combinado de 750 megawatts o lo que sea, y aquí las cifras no me las sé, pero más o menos la proporción por así anda. Entonces, un privado hace un contrato colectivo con el SUTERM, el mismo sindicato que CFE, pero el contrato del SUTERM para los privados le dice que puede hacerlo, por decir algo, con 150 gentes. Pero para las plantas de la misma central, para la CFE, es con 300. Es bueno, ¿por qué? Resulta que esto es una derivación de la época de las centrales de vapor, en donde se requería tener
un grupo, una tripulación, un grupo de gentes para mantenimiento. Y estaban dentro de la nómina de la central. Bueno, ahora resulta que las especialización de las nuevas tecnologías te dicen, ¿sabes qué? Nadie le puede meter mano más que yo, te dice el proveedor Y entonces, haces dentro de la propuesta y todo se hace un contrato para que le dé mantenimiento los especialistas de las fábricas estas, Siemens, General Electric, todos. Nadie le puede meter porque si no, pierdes la garantía. Pero el contrato colectivo sigue contratando gente para mantenimiento que no va a necesitar. Ese tipo de cosas son cargas que se está luchando, claro, tiene implicaciones sociales y políticas muy fuertes, para quitar, para hacer de la CFE una empresa eficiente y que pueda competir en este mercado eléctrico. En las primeras licitaciones de CFE para productores externos de energía participaron a fines del siglo pasado una veintena de empresas de varias partes del mundo, muchas de ellas de Estados Unidos, pero había también de Japón y Europa, sobre todo de España. Con el paso del tiempo en estas licitaciones solo participaban de 3 a 5 empresas. ¿Por qué? Pues la razón es que los precios ofrecidos para el suministro de electricidad a CFE se redujeron enormemente. En gran parte porque los financiamientos internacionales que se ofrecieron para estos proyectos de generación privada en México eran cada vez mejores. Yo fui director general de Intergen, que era una empresa de Bechtel y Shell, y desde luego que para estas empresas era fácil obtener financiamiento atractivo. Sin embargo, otras empresas como Electricidad de Francia o Iberdrola podían conseguir financiamientos más agresivos. Para poder ganar los proyectos de generación de CFE, Intergen proyectaba centrales del doble de la capacidad que requería CFE. La mitad de la electricidad la suministraba CFE y el resto la exportaba a precios más altos a Estados Unidos, como es el caso de la Rosita en Mexicali, que exportaba electricidad a California, o bien a clústeres industriales en México, como es el caso de Mission Hills en el Bajío. El hecho de que se abriera la competencia en generación, desde mi punto de vista, sí fue benéfico tanto para CFE como para el país, porque los productores externos proporcionaban electricidad al sistema eléctrico nacional a un precio mucho más bajo que el costo de generación de las centrales de CFE. Por lo tanto, también pudiera ser benéfico para los consumidores, ya sea industriales, comerciales o incluso domésticos. Adicionalmente, la ventaja que tenía el gobierno mexicano es de que se ahorraban los recursos económicos para construir las centrales eléctricas y estos recursos se podían utilizar para cubrir otras necesidades prioritarias, como el caso de salud, educación, etcétera. Por otra parte, los financiamientos que se otorgaban para la realización de las centrales productoras externas tenían una partida que era, en términos generales, muy generosa para realizar proyectos para beneficio de las comunidades pobres cercanas a las centrales. Así surgieron ONGs como la Fundación Nacional para el Desarrollo a través de la Energía y otras ONGs que desarrollaron proyectos de electrificación rural, suministro de agua, por ejemplo, construcción de escuelas, hospitales, etc. En conclusión, yo no veo ninguna razón de peso en contra de abrir la competencia en generación en nuestro país y se veo muchas ventajas en cuanto a la mejora de la calidad del servicio y precio del suministro eléctrico. Lo que se vio en las subastas fue justamente esos precios muy bajos y sí, concuerdo con el ingeniero Rubén Flores, ¿no? CFE tiene en algunos casos ciertos costos o ciertos impactos, pero son costos e impactos que el mismo CFE debe poner sobre la mesa y debe regular de tal forma de recibir la energía en el caso de que haya generación de particulares, de la manera que CFE lo requiera.
¿verdad? Con las provisiones que CFE lo requiera, pero no verlo como, siento que algunas personas ahora lo están viendo como una amenaza a las renovables, ¿no? Ese carácter variable de la generación, pues sí, es un problema técnico que hay que resolver, pues ahora existen las tecnologías para hacerlo, ¿no? Y los costos asociados, internalizarlos en la generación, por supuesto, ¿no? No es algo de que se trate de que CFE pague por los costos de las plantas renovables, sino las propias plantas renovables tienen la capacidad de asumir esos costos y pagarlos al sistema de tal forma que el sistema tome las provisiones para ello. Muchísimas Yo gracias. quisiera insistir, Jorge, en el tema de la generación propia, si va a reforzar o va a debilitar al Estado mexicano el asumir la responsabilidad de la generación. Me parece que están engañando al presidente en convencerlo de que fortalecemos al Estado mexicano si asume la responsabilidad de una generación mayor. En el ejemplo de ciclo combinado que ponía Rubén, una planta moderna de 750 megawatts, del orden de $1,000 millones en la inversión. Para el Estado mexicano, con las reglas de la Secretaría de Hacienda de hoy, no la de hace unos par de años, las de hoy, si la Comisión Federal de Electricidad no le presenta un proyecto que tenga una tasa interna de retorno superior al 10%, ese proyecto no se lo van a autorizar. A menos que haya un orden del presidente para autorizarlo con una tasa de retorno inferior. Pero eso es cierto. Así es. No, doctor. Eso ha sido siempre. Ajá. En los últimos años, la tasa interna de retorno que le exigía la Comisión de Gasto y Financiamiento a la Comisión Federal de Electricidad o a Petróleos Mexicanos en refinación era una tasa de 12% de retorno. Hoy la han bajado al 10%. Ninguna de los proyectos de IPPs, ninguna de las subastas para energías renovables, las tasas de retorno de los participantes ha sido superior al 10%, más bien han sido bastante por debajo del 10%. Entonces, ya de partida, el costo de la inversión al Estado mexicano le va a costar más alto de lo que cuesta una planta donde la energía eléctrica de todas maneras es propiedad, la energía eléctrica es propiedad de la Comisión Federal de Electricidad para el suministro básico. ¿Qué es lo que le conviene más a uno? ¿Qué es lo que conviene más al país y a la Comisión Federal? ¿Tener una energía más barata o una energía más cara? Dos, en igualdad de condiciones, la tasa de inversión que le requiere CFE va a ser más alta que la que están dispuestos a poner capital los inversionistas privados. Segundo, el tiempo de ejecución del proyecto es crítico para la rentabilidad de una inversión. Al inversionista privado, una vez que le asignan el contrato, trata de sacar el proyecto lo más rápidamente posible porque va en su propio interés. La Comisión Federal de Electricidad se enfrenta a la lentitud con que le asigna el presupuesto la Hacienda, porque Hacienda tiene que estar asegurándose que haya dinero para ese proyecto y para los otros 20,000 proyectos que Hacienda tiene autorizados y para los cuales tiene comprometidos el recurso. Y por tanto, el tiempo de ejecución de CFE sistemáticamente es de 50% a 100%, el doble, le digo, 100% el tiempo adicional al que lo lleva a cabo. Y finalmente, como mencionaba Rubén, los costos de operación de la central, con el mismo sindicato, para un productor independiente de energía que le entrega por contrato toda su energía a la Comisión Federal de Electricidad, son más bajos que los costos que tiene la propia CFE cuando hay. No hay un solo factor que indique que esa misma inversión para energía que está comprando suministro básico para atender el 85% de la demanda eléctrica de este país que sigue atendiendo la Comisión Federal de Electricidad. No hay nada que indique que a la CFE
o al país le va a salir más eficiente, más barato, más rápido o con mayor ventaja si lo hace con los recursos del Estado que si lo contrata a través de una licitación como lo hacía anteriormente, con una inversión privada. No hay nada que indique que le va a salir más barato. Al revés, lo que está haciendo es distrayendo recursos públicos que son escasos y que son necesarios dentro de CFE para atender prioridades donde la CFE es la única responsable, como les mencionaba antes. Reforzar el sistema de transmisión y distribución o extender la red eléctrica a los últimos anillos de población que se van colgando de las ciudades o a las zonas rurales donde no llega el sistema eléctrico nacional. Esa sí es responsabilidad que no hemos estado atendiendo debidamente en los últimos años, y mucho menos en los últimos 2 años. Y cabe aclarar que dentro de las condiciones para las plantas de generación privadas era de que se contratara gente del sindicato, del SUTEP. Por supuesto, esa fue una regla que se puso desde el 2000. Exacto. Y una de las cosas que también había es de que pues una planta que se podía operar con 24 personas, el sindicato negociaba de tal forma que fueran 100 o cerca de 100 los que participaran en esa planta privada. Pero aún con eso, pues bueno, los contratos se hacían porque eran contratos a 20 años y había una garantía de parte del Estado de que los contratos se iban a mantener y se iban a seguir. Contratos a 25 años. Si lo ves, las plantas, al menos de Intergen, pues no eran negocios extraordinarios donde se ganara mucho dinero. 6% de retorno de la inversión, o sea, por eso fue que la planta de Samalayuca, que originalmente fue hecha por General Electric, pues General Electric vendió la planta porque no cumplía lo que Jack Welch decía, que de menos tenía que ser 2 dígitos de ganancia. Esa fue la razón. Sin embargo, se daba la certeza jurídica de que en 25 años podías recuperar la inversión, más o menos en el año 13, de 11, 12 o 13, dependiendo de la planta, y tenías pues unos años más para tener una ganancia que era bastante modesta. Un comentario más, Jorge. Hoy se está cuestionando, y no entiendo por qué, esos contratos indebidamente al término de los 25 años, la propiedad no revierte, no se queda CFE copropietario de esas plantas. En primer lugar, es plantear que no es lo mismo, no cobras lo mismo por una renta simple que por un arrendamiento financiero. Así es. El arrendamiento financiero es más caro, porque tomas en cuenta que te voy a entregar la propiedad al final de los 25 años. Y es tan absurdo como decir, la Secretaría de Energía lleva 15 años rentando un edificio, y cómo es posible que al término de los 20 años no pasa a ser propiedad porque no lo rentaste bajo esas condiciones. Y segundo, que es más importante todavía, queremos que revierta la propiedad de CFE. ¿Te interesa que te entreguen dentro de 25 años cachados que ya no son eficientes y ya están fuera del nivel de competitividad tecnológica? ¿Quieres asumir el costo de pagar por anticipado que dentro de 25 años te entreguen una planta que va a estar obsoleta? Es francamente descabellado. Parcialmente sí, porque precisamente para que dentro del mercado eléctrico puedas seguir suministrando electricidad, pues tienes que ofrecer unos costos bajos. Y lo que a mí me ha costado, al menos en algunas plantas de Iberdrola y de otras empresas, es de que continuamente se están modernizando, se están haciendo los mantenimientos en una forma más adecuada, en fin. Pero sí, tienes en principio pagar razón. Por anticipado que te entreguen una tecnología que va a ser obsoleta, o prefieres
el volver a sacar la licitación con una tecnología que va a ser más barata por kilowatt hora generado de la última generación. Sí, ¿Realmente te interesa que te entreguen las eólicas que se construyeron, los IPPs que se construyeron hace 20 años, con tecnología de hace 20 años? Te sale mucho más barato sacar una licitación para una eólica actual o una solar actual. Los costos han bajado significativamente. ¿Para qué asumes por anticipar un costo de una tecnología que se va a quedar obsoleta? No, además resulta que si el que está operando la planta no se va a quedar con ella, ya no le invierte nada de lo que tú decías, Jorge, cuando faltan 2 años o 3 para, ya las deja que se mueran, si al cabo va a ser del otro señor, como dice Paco, pues, te van a chatarra, te van a entregar. Peor que la de agronitrogenados. Pues sí. Me gustaría hacer un comentario, si me permiten. Sí, desde luego, Me gustaría hacer Arturo. un comentario general, No. pero bueno, me gustaría hacer un comentario general. Se han tocado muchos temas valiosísimos, de verdad, pero voy a hacer ahorita uno particular. Es decir, ese tema de que nos quedemos con la planta al final, pues dejemos que lo decida el consumidor cada que saque su licitación. Digo, no tiene por qué tomar una regla. Tal vez lo digo yo con un dolor en mi corazón, porque nosotros en Peñoles sí hemos firmado contratos pidiendo que al final del periodo nos quedemos con la planta. Y a veces, Paco, no es tanto lo que nos interesan los fierros, sino la ubicación, la infraestructura, la interconexión, o no sé, le dábamos algún valor en el tiempo, ¿no? Y pensábamos que podíamos continuar. Y una sorpresa en el caso de la termoeléctrica Peñoles en Tamuín es que está en muy buen estado. Lástima que emitamos tanto CO2, porque si no fuera ese el problema, la verdad es que es una ubicación, es una planta a la que se le pueden arrancar Privilegiada. a nivel de eficiencia de heat rate, pues todavía 10, 15, 20 añitos más, de veras, ¿no? Y ya sin tener que hacer el pago de capital. Claro, ahora con el tema del CO2 y los precios marginales de la energía, ¿no? En el mercado eléctrico mayorista, pues sí, ya casi preferimos decir, aunque tengo la opción de quedármela a un precio simbólico, vamos a decir, como un rescate de un arrendamiento, pues muy probablemente optemos por no hacerlo, ¿verdad? Y porque las otras tecnologías han bajado sus costos de una manera impresionante que hace 20 años no lo veíamos, ¿verdad? Entonces, más por razones de obsolescencia económica que tecnológica. Pero déjenme regresarme a lo general. Fíjense que he escuchado puntos muy valiosos, he aprendido muchísimo de este seminario. Muchas gracias a los organizadores, Jorge. Gracias. Pero quisiera tocar un tema que veo de una manera recurrente que nos está pasando. Todos los argumentos que han dado ustedes, por supuesto que son de sentido común y se pueden demostrar numéricamente. Me parece también que no tenemos ninguno de nosotros una discrepancia en cuanto a los que entre los objetivos sociales que quiere lograr el gobierno, ¿no? De Por supuesto. no dejar a nadie fuera, tener empresas del Estado fuertes y sanas. Digo, todos yo creo que estamos 100% de acuerdo, y si pudiéramos ayudar casi pro bono, muchos de los que estamos aquí diríamos, órale, yo ayudo, ¿no? Por supuesto. Sin interés. Pero lo que sí, leyendo este documento que hemos repasado el día de hoy, me doy cuenta es que hay una brecha, hay un abismo, diría yo, de percepción de qué pasó y cómo pasaron las cosas. Y esa percepción nos mantiene en lo que los abuelitos llamaban un diálogo de sordos, ¿no? Y pienso yo que nosotros tenemos, si se puede, sin salirnos de la veracidad y lo lícito, a lo mejor tendríamos que considerar cambiar nuestra narrativa, ¿no? O sea, bueno, ¿cómo le podemos ayudar con proyectos sensatos al gobierno federal a cumplir sus objetivos, ¿no? Y seguir activos en el sector, o sea, usar una narrativa conciliadora, no sé cómo, ¿no? Entender más qué está pasando, por qué perciben lo que perciben, ¿no? Y por supuesto que a mí no me parece, o yo entiendo que en su momento las renovables eran más caras y por eso se dio el porteo
sensible, pero ya ve, como dicen los americanos, perception is reality, ¿no? Pero hay un grupo de personas en las empresas del Estado o en la parte política que de veras sienten que hubo un abuso. Yo sí creo que hay personas que se creen la historia de que hubo un complot para destruir a las empresas del Estado. Digo, de nadie que yo haya conocido tuvo nunca jamás en su intención eso, pero hay personas que lo sienten sinceramente en su corazón, o cuando menos leyendo los documentos que ponen por escrito, digo, oye, este amigo de veras cree que alguien se lo fastidió, ¿no? Y claro que poder negociar una solución con una persona así, mientras no se aclaren las cosas, pues va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, y aquí veo un papel que podría ser muy valioso de los clústeres, ¿no? De estos grupos de la sociedad civil. Es decir, ¿cómo podríamos hacer para provocar el diálogo, para hacer propuestas, tomando en cuenta todos estos sentimientos y situaciones que están plasmados en los documentos que están publicando el gobierno federal, digo, sin conceder, porque lo que no hicimos mal, pues no tenemos por qué conceder, ¿no? O sea, todos estamos de acuerdo que hay que pagar los costos justos, ¿no? Por transmisión y distribución, pero también yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que si hace falta un regulador preparado para mediar entre los intereses del gobierno, los intereses del operador de las redes y los intereses de los usuarios de las redes. O sea que necesitamos un árbitro competente e imparcial. Aquí, hace rato decía Paco, a lo mejor no han informado bien a nuestro presidente, ¿no? Yo veo que en su discurso nuestro presidente no parece pensar que los órganos reguladores no tienen razón de existir. Y yo digo, ojalá podamos encontrar un interlocutor a quien le tenga presidente el confianza que le explique que en el caso de los monopolios naturales, sí es por el bien del país que haya un regulador, ¿no? Que le pida números, que le pida cuentas al operador del sistema, ya está la red de ductos de gas o la red eléctrica, ¿no? En fin, ahí se los dejo un poco de tarea. ¿Qué tal que nos proponen? Porque veía yo todo el principio, ¿no? Leemos estos documentos, nos sale todas las emociones que tenemos adentro y entonces decimos, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto no funciona, esto no funciona, esto no funciona. Pero si nos mantenemos en esa tónica, no vamos a llegar a entendernos y no vamos a llegar a acuerdos. Entonces, ahí, si alguien tiene una idea de qué podríamos hacer para ayudarle al gobierno a cumplir sus fines y ayudar a que el sistema energético, tanto petrolíferos como energía eléctrica, sea el más eficiente y aproveche las mejores, y el más limpio ambientalmente, ¿no? Que Pues, aproveche el esfuerzo, pues esa es la inquietud que a mí me queda, el tema del diálogo y las percepciones, ¿no? Arturo, precisamente esa es la idea. Esa es la idea de este seminario, que me gustaría que no fuera nada más uno, sino que con cierta frecuencia lo tomáramos, ¿no? Unir fuerzas los que amamos a México, ¿no? Y apoyar al gobierno mexicano. Es decir, nunca fue la idea de este seminario, de ninguna de las cosas que hemos hecho en el Clúster Metropolitano de Energía, poner una posición en contra de lo que es el gobierno, sino más bien utilizar pues toda nuestra inteligencia, ¿no? De tal forma que podamos abrir esas posibilidades de diálogo. Y déjame decirte que pues en estas conferencias pues hay personas de Comisión Federal de Electricidad, aparte de Rubén Flores, hay gente del gobierno de la Ciudad de México, hay gente del INEL, por ahí está Eduardo Islas. En fin, la cuestión es expandir esto, pero en una forma unida. Es decir, el clúster en particular no debe de ser nada más un instrumento para aliarse en contra del gobierno, sino tiene que ser un instrumento para unidos buscar una solución a los problemas energéticos del país, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. En ese sentido quisiera comentarles, justamente mi comentario iba enfocado en ese sentido, ¿no? Tratar de ver las oportunidades para el sector energético mexicano. Y Rubén, aquí quisiera comentarte un poquito. Fíjate que nosotros, en la empresa donde estoy, en Univergy, nos acercamos a CFE tanto antes de la transición de este nuevo gobierno como un poco después, para ofrecerle a CFE, oye, ¿por qué no unimos fuerzas? Nosotros somos una empresa con experiencia de proyectos en todo el mundo, para que CFE abra un área de renovables, para que CFE empiece a hacer proyectos solares y eólicos, y dado que CFE no tiene la tecnología,
se una con empresas para desarrollarlos en conjunto. Pues yo creo que esa es una de las cosas que podría hacerse, ¿no? Pues, abrir el científico para que haya proyectos en conjunto, fortalecer a las empresas del Estado y fortalecer a la iniciativa privada también. esa fue la idea original de CF Solar. ¿Sí? Si lo ves, a la mera hora no se pudo hacer, iban a invertir no me acuerdo cuántos millones de pesos junto con el APEM para hacer un laboratorio de energías renovables. Comisión Federal de Electricidad tenía la idea de incluso de hacer sus propios paneles solares, ¿no? Yo me acuerdo que a través de EPRI apoyamos esa iniciativa, dimos conferencias, etcétera. El tema que comenta Arturo, pues es el continuar con estas pláticas, ¿no? Invitar a las personas de Comisión Federal de Electricidad, a la Secretaría de Energía, al gobierno en particular, y que nos vean no como enemigos, sino como gente preocupada, que quisiera pues ver lo mejor de las soluciones en el país, ¿no? Es lo que podemos hacer, no podemos tener una posición de golpe, tenemos que tener una posición de amistad, de tender la mano y de que pues crean que en realidad nuestro interés es en ese sentido. Y para eso existen precisamente los clústeres, ¿no? No sé, Víctor Hugo, que es el presidente del Consejo Nacional de Clústeres, si tuvieras algún comentario en este sentido. Yo coincido totalmente con lo que dice Arturo, con lo que dice Francisco. ¿Qué es lo que nosotros como Consejo Nacional de Clústeres Energéticos tenemos la fortuna de contar ya con 14 estados y 16 clústeres? ¿Cuál es la idea de nosotros de conjuntarnos, de crear este consejo? No es más que ser una voz que una a los empresarios del país y que podamos ayudar precisamente a nuestro gobierno, señalando de buena forma y con partes técnicas y solventadas los errores que se están cometiendo. Como ejemplo, lo que nos hicieron favor de presentarnos hoy, el clúster de Nuevo León, representado el presidente ingeniero César Cadena y el doctor Amado Villarreal, que creemos que es un trabajo extraordinario que nos da una gran cantidad de temas a desarrollar. Y sobre estos mismos temas continuaremos nosotros trabajando para poder aportar. Contamos con alianzas. El Consejo Nacional de Clústeres nace en el estado de Tabasco, con la idea precisamente de que estamos alineados con el presidente del país, buscando que por ser también paisanos, pues nos escuchen. Pero para que nos escuche tenemos que llevarles datos sólidos, duros, con análisis como los que hizo el clúster de Nuevo León. Y eso es lo que estamos buscando y requerimos de todos y cada uno de ustedes para ir fortaleciendo y enriqueciendo esta serie de opiniones y esta serie de trabajo. Creemos que sí nos van a escuchar, ¿eh? Y hoy, por ejemplo, hoy les pegaron un revés también. Ya vieron que en Baja California van a continuar los proyectos y hay muchas cosas que siguen dándose. Entonces, esta fortaleza, esta experiencia, este conocimiento, lo tenemos que poner en manos del gobierno para que vea que somos aliados, que tenemos que sacar juntos a nuestro país y tenemos que sacar juntos a la energía de México, sea cual sea, porque la energía es lo que mueve el mundo. Sí, yo quisiera nada más, pues como complemento, y a lo mejor ahí es donde nos podemos servir de anclas. Es que recientemente se firmó el TEMEC. Ajá. El TEMEC significa algo que va mucho más allá de las armadoras de automóviles y todas esas cosas que estamos hablando. El TEMEC significa la voluntad de México que se plasmó en firmas de competir como nación en una región con otros países, en este caso Estados Unidos y Canadá. Cuando tú firmas un tratado de libre comercio,
firmas que estás dispuesto a competir como país por la inversión. Bueno, primero vamos a ver por los mercados. Los mercados, es decir, los productos hechos o elaborados bajo las restricciones del tratado. En México queremos que tengan ventajas competitivas o debemos de tenerlas, más bien de buscarla, contra productos similares que van a ofrecer Canadá y Estados Unidos. Entonces, por eso es que los gringos, Trump en esta vez, se enfocaba mucho en la cuestión laboral, porque resultaba que pues nuestro salario mínimo era como 8 veces más bajo que el salario mínimo de Canadá y de Estados Unidos. Y entonces, trataron de evitar esa ventaja competitiva que teníamos nosotros. Ok. Luego, estamos dispuestos a competir y vamos a competir por la inversión. Hará unas 2 o 3 semanas expresó el canciller Ebrard de que era una lástima que los de Tesla hayan escogido Texas para hacer una armadora de automóviles eléctricos en Texas y no en México, cuando México estuvo compitiendo porque hubiese esa inversión aquí en México. Y entonces, ¿por qué queríamos nosotros esa inversión en México? Porque eso detona también, aparte de los puestos de trabajo, detona actividades educativas. Necesitaríamos educar a nuestra gente, a nuestros profesionales, para que puedan precisamente incorporarse a ese mercado, de manera tal de que necesitamos una política ganadora mexicana en ese ámbito de competencia de México como país en contra de los extranjeros, en este caso de Estados Unidos y Canadá. Ahí estamos en otros libres de comercios. Pero ahora bien, ¿qué es lo que debemos de proporcionar para que esto sea exitoso en México? ¿Qué es lo que han hecho otros países para ganar en esta competencia? Bueno, una de las cosas es que los países se esfuerzan por darle ventajas competitivas a las empresas que se establezcan en su ámbito, en su nación. Y en ese momento deja de haber empresas extranjeras, sino hay empresas establecidas en México que se consideran mexicanas, porque nos ofrecen puestos de trabajo aquí en México en lugar que en otros países, que al último íbamos a tener que comprar las cosas, pero se iban a beneficiar los empleos en otros países. Y entonces, en la cuestión eléctrica, no podemos decirle a las empresas, oye, tú vas a tener que competir, pero me tienes que comprar la electricidad a mí al precio que yo te diga. Mínimo tenemos que ofrecerles las mismas oportunidades que tienen los competidores en los países con que estamos compitiendo. Si es así, vamos a ganar la inversión que requerimos para empleos productivos muy bien remunerados. Y este punto, sí me gustaría oír la opinión de Nacho Carrizales, porque él en su región pudo tener algunos costos de generación que fueron similares a los de las plantas privadas. Nacho, no sé si puedas darnos alguna opinión. Sí, claro, con gusto y por supuesto reconocer todas las aportaciones que han hecho quienes han tomado la palabra, Rubén, por supuesto, Ubaldo, mismo Arturo, y pues quienes han hecho la exposición, tanto Amado como César. César.
La verdad que yo les puedo compartir que mi primer compromiso personal e institucional cuando asumí la responsabilidad de gerente a director de CFE Generación 2, que venía de la transición regional como gerencia regional de producción, y con un nuevo portafolio de centrales, era realmente demostrar, y así quedó con la información, datos duros que hay hoy en día, en consolidar al menos nuestra experiencia y nuestra capacidad y nuestra entrega hacia con la institución para fortalecer la reforma energética con el espíritu de ser competitivos. Y sobre todo, porque lo dice en la ley, no era una ocurrencia de ninguno de nosotros. Y dejo ahí la salvedad de las políticas que puedan ir y venir entre uno y otro de los sectores políticos de nuestro país. Y nos ordena o nos mandata, o hoy en día ordena y mandata para quienes están en el ejercicio de esa responsabilidad, generarle valor al Estado y ser rentables. Esas son las dos premisas, generarle valor al Estado y ser rentables. Y entonces tuve que darle forma con un gran equipo de trabajo, eso también lo tengo que decir, uno nunca puede en calidad de líder o de director o de representante hacer las cosas por sí solo, siempre detrás de haber un gran equipo de trabajo. Así lo es, así está. Y cumplimos al menos en demostrar que sí hay esa capacidad, que sí se tienen los elementos para poderlo demostrar. Y cuando la Auditoría Superior de la Federación nos designó como una de las 6 empresas de la CFE que tuvieron rentabilidad y que le dieron o que le aportaron valor al Estado, también con gusto les puedo decir que la Auditoría Superior de la Federación pretendía, en una mentalidad netamente administrativa, decir que sí le habíamos aportado valor al Estado, que la rentabilidad se había quedado corta porque el portafolio de centrales que el CFE Generación tenía andaba de alrededor de un patrimonio como de 115,000 millones de pesos de lo que representaba la propia empresa. Pero lo primero que le tuvimos que recordar a la Auditoría Superior de la Federación, que por supuesto no lo toma en cuenta, es que prácticamente un 40% de centrales eran centrales nuevas, centrales que realmente teníamos como responsabilidad de estar vigilando su rentabilidad para poder recuperar lo que había sido invertido en esas nuevas centrales. Y que el resto, un 60%, eran centrales viejitas que realmente no eran pesos de a peso de los que ellos querían ver esa rentabilidad, es decir, era ya centrales depreciadas que, si bien es cierto se les ha invertido y se les ha hecho una serie de cosas, pues ya no son competitivas, ¿verdad? Y que sería injusto que lo voltearan a ver como que si fuera una de esas centrales nuevas a las que siempre habrá que exigir esa rentabilidad. Voy a dejar a un lado el tema de la competitividad, porque ahí ya Rubén tocó el tema de cómo se hacen las negociaciones para las plantillas laborales, y ahí hay una gran área de oportunidad con el sindicato y por supuesto la propia empresa para poderlo llevar a un terreno que ayude para poder darle sentido a la competitividad de la propia CFE. Otro punto muy importante que me resulta sacar aquí en la mesa, compartirlo, es que no nada más pudimos lograr esta parte de dar una rentabilidad. Ya dije que ellos esperaban por arriba del 17%, cuando es irrisorio pensar que a través de la hacienda pública nos exigían el 12%, ¿verdad? Entonces ahí vienen una serie de contrariedades que
quien audita se va y se apega a una serie de documentos o procedimientos que se alejan de muchas realidades. Algo más que hicimos fue que, derivado de las condiciones que prevalecían en el mercado eléctrico que estaban naciendo, era el temor o el riesgo del cierre de centrales. Eran dos en nuestro caso. Altamira es una central del 74, con 2 unidades prácticamente tiradas ahí por un problema legal de una conversión a coque, y con una plantilla laboral de prácticamente 400 gentes. Y por otro lado estaba la central de Lerdo, que es una central también convencional, 2 unidades de 160 megawatts, y también con una plantilla sustantiva, y llega apenas a los 180 personas, si mal no recuerdo. Pero son centrales viejitas a combustóleo, con problemas de eficiencia, por supuesto, por su edad, y aunque quisiéramos mejorar lo que quisiéramos, realmente no los vamos a poder hacer más eficientes de lo que hoy en día puedan ser. En ese sentido, esas 2 centrales se despacharon aproximadamente 40% más de lo que se había considerado, pero también nunca fuimos omisos y pensamos en proyectos que las hicieran en conversión a gas, el caso de Lerdo, para hacerla más competitiva, porque visoriamente o curiosamente por ahí pasa un ducto de gas y nos permitía hacerla competitiva todavía con gas. Eso se llevó a cabo, se hicieron las conversiones, y hoy en día desconozco si, derivado de la política actual, se esté consumiendo ya gas o sigan consumiendo combustible. El caso de Altamira, había 2 opciones. Una opción era prácticamente esas 2 unidades que quedan operando, buscar y traer gas por un ramal que también pasa por ahí. Ese no le hicimos las conversiones porque primero había que asegurar que se podía llevar gas. Pero eso implica, si mal no recuerdo, alrededor de 14 kilómetros de ducto de gas para poder proveer a la central. Y por supuesto, poder llegar a los acuerdos necesarios para su conversión, y en un futuro inmediato también la posibilidad de instalar ahí unos ciclos combinados. Hubo quien le interesó, KEPCO, a través de su representación en una de las empresas o de productores independientes que está en Chihuahua, que es Norte 12, si mal no recuerdo el nombre de la central. Ellos estaban interesados en asociarse para aprovechar lo que estratégicamente representa el predio y por supuesto la infraestructura de las líneas de transmisión. Ese es así de manera genérica lo que puedo decir de las que estaban en riesgo, pero también puedo decir de manera orgullosa, no me tocó a mí, pero no me tocó a mí llevar esos convenios laborales, ni mucho menos de 2 centrales que estuvieron en el portafolio, que es San Lorenzo Potencia, que está pegadito a la Volkswagen en Puebla. Es una central de ciclo combinado que se armó por allá en los 2005, por allá, y que hoy en día funciona y que es tan competitiva como los productores externos o los privados. Es una pequeña central de 380 megawatts que ahí está instalada, pero con una plantilla reducida, optimizada o negociada en algún momento, porque esa era la tendencia en la Comisión Federal de Electricidad, y el sindicato logró firmar, o la empresa y el sindicato lograron firmar esta plantilla de 43 plazas entre técnicos y administrativos. Si mal no recuerdo, administrativos deben de ser alrededor de 12, 20 gentes, y el resto son técnicos. Y ahí está esa central. La otra central es Agua Prieta 2, es una central también con un historial por ahí un poco turbio cuando se instaló de manera adicional una planta solar o una central
de generación, digamos, híbrida, porque por un lado tomas energía solar, calientas un aceite y ese aceite va y le inyecta vapor a los ciclos de los recuperadores de calor de dos turbinas de gas. Esa central también es una central prácticamente con 400 megawatts de capacidad instalada y una plantilla laboral de 67 trabajadores, si mal no recuerdo. Y también convenida, negociada y concluido el convenio laboral para esa central. Y me regreso un poco a Norte 2, que es una central que más o menos se le parece, porque esa es una central de 430 megawatts de la empresa acá. Es una sociedad entre KEPCO, entre Samsung y Techin. Y es una central con prácticamente 66 trabajadores. Podría yo abundar en temas como eficiencia, podría abundar en temas como disponibilidad, como rentabilidad inclusive, y nos vamos a topar con que sí hay centrales competitivas en la Comisión Federal de Electricidad. Pero es muy difícil cuando vamos y agarramos estos temas para poder ajustar plantillas en otras centrales donde ya se quedaron, digamos, con plantillas grandes. Un ejemplo es ahí mismo, un ladito del Norte 2, que es Chihuahua, o la central de ciclo combinado El Encino, como se le conoce, donde prácticamente son dos ciclos combinados, son aproximadamente 600, en la suma de los dos ciclos, como 620 o 640 megawatts. Pero la plantilla es de 180 plazas. Y bueno, pues no es muy sencillo cuando ya se toca de lo que ya está en ejecución para buscar optimizar. Pero los ejemplos ahí están, la información ahí están, independientemente que hoy se haya modificado el portafolio de centrales. Son centrales cuyas plantillas prevalecen en su esencia de competitividad, de eficiencia energética, por supuesto, y de rentabilidad, porque eso es algo que está precisado y que es una exigencia y es una responsabilidad de quienes estén al frente. Y finalmente, algo que a la propia Auditoría Superior de la Federación también le pedimos, bueno, la ley tal cual está dispuesta te exige a ti como ente fiscalizador que revises a cada una de las empresas como tales, es decir, quítale el corporativo, quítale lo que le tengas que quitar y te vas a llevar una sorpresa. Todavía va a mejorar la condición de rentabilidad y la generación, por supuesto, de valor al Estado. Pero ustedes comprenderán, en mi casa yo mando y mis hijos no tienen por qué cuestionar ni mi palabra y no tienen tampoco por qué decir si yo debo adelgazar o si debo hacer tal o cual cosa. Y ocurre, es un formato que, pues más allá de revisarse, creo que es de actuación para beneficio de la propia institución y porque es una necesidad de hacer competitiva y productiva como se establece a las empresas. No quiero aburrir, no quiero abundar y ejemplos sí hay. Nacho, muchísimas gracias. Una pregunta, ¿tú consideras que fuera adecuado o fuera una posible solución de que hubiera algunas alianzas entre Comisión Federal de Electricidad y empresas privadas para hacerlas más productivas? ¿Cómo lo verías? Yo creo que la viabilidad está, así está dispuesto. Ejemplos, a lo mejor lo podamos poner como tal, las empresas filiales que hoy están en la institución, porque pues o dan dividendo o si no, no son empresas filiales, ¿no? Y lo otro, yo creo que es un tema político de voluntad para poder establecer pues esas reglas, bueno, las reglas están establecidas
Más allá es un poco la voluntad, la decisión de poder hacer ese tipo de asociaciones y que de manera transparente pues dejen los dividendos que deben dejar para quienes se quieran asociar, ¿no? Pero realmente sí hay. Nacho, ¿no crees que hay una enorme oportunidad de aprovechar las centrales eléctricas térmicas del país, que están en lugares privilegiados, porque realmente están en un lugar estratégico con infraestructura eléctrica, eh, con tu plantilla preparada y tal, el invertir en estos lugares para modernizar las centrales o las que no pueden ser modernizadas, hacerlas a un lado y sustituirlas por una planta de ciclo combinado moderna y eficiente, e inclusive aprovechar el terreno que está disponible para poner un complemento de parque solar al lado. Estas inversiones tendrían mucho más sentido y mucho mayor rentabilidad para la CFE que tratar de competir con un IPP en un lugar nuevo, en un nuevo desarrollo, donde hay, si insisto, creo que es un error de parte del Estado el asumir esas inversiones en lugar de aprovechar un modelo que resultó ya ser muy eficiente, como es el modelo de productor independiente, para tener la energía más barata disponible sin tener que sacrificar recursos fiscales muy escasos de inversión. Pero no, en la modernización de todos estos, desde Altamira, Mazatlán, Manzanillo, etcétera, etcétera, empezaron a hacerse algunas de estas. Yo creo que hay una enorme posibilidad para realmente modernizar estas centrales y volverte mucho más competitivo. Sí, sí es posible, sí es viable, y por eso digo que siempre hubo acercamiento de terceros. Digo, voy a nombrar a lo mejor al que de manera más seria se acercó, que es KEPCO, que es la Korean Electric Company, vía su representación en México, porque ellos tenían la intención de hacer en sociedad algunas modernizaciones o repotenciaciones, como se les llamó. Efectivamente, Manzanillo, en las primeras 2 unidades les adicionaron, con sus detalles, no voy a decir que no, ciclos o turbinas de gas con recuperadores que incorporan vapor a las turbinas, sí, a las turbinas de vapor de lo que fueron las unidades convencionales, en donde quedaron fuera de servicio, por supuesto, los generadores de vapor. Pero tienen ahí algunas complejidades. Sin embargo, sí es viable, sí sería atractivo. Sin embargo, derivado del diferencial de eficiencia térmica entre un ciclo de esos repotenciados, se hace sustantivo con los nuevos ciclos combinados. Los nuevos ciclos combinados están arriba del 60%, y arriba del 60 hablo 60, 61, 62.5% de eficiencia, cuando Manzanillo, en el mejor de los casos, en esos ciclos repotenciados, logra el 58% de eficiencia. Entonces, en ese sentido es que hay que valorar siempre cualquiera de esos proyectos, además así lo exige la normatividad, solos o asociados, para poder decidir si se apuesta por tal o cual opción. Muchísimas gracias, Nacho. El doctor Marengo tenía un comentario por ahí. Humberto, estás aquí, ¿verdad? Yo creo que nos debe por ahí una presentación de todos esos proyectos de repotenciación y de nuevas centrales por ahí que él tiene amplio conocimiento. Muchas gracias, Nacho. Te lo aprecio mucho. Sí, el comentario un poquito era precisamente el hecho de poder usar parte de la infraestructura que hoy en día tiene CFE, que se puede, tal vez a los que nos tocó conocerla o hacerla eficientar. Es el caso cuando Nacho estaba ahí en Guadalajara como director general del EP2, yo me acerqué con él para decirle que la planta
de hidroeléctrica de Agua Prieta 1 o la Valentín Gómez Farías, opera con un factor de planta del 8%. Es una planta que se diseñó para usar las aguas negras de Guadalajara. Resulta que la parte urbana de Guadalajara creció más hacia Zapopan, que hacia esa zona que es la salida a Zacatecas, y la planta quedó con un muy bajo factor de utilización. Entonces, una posibilidad que contemplamos, platicamos con Nacho, fue el hecho de ponerle ahí un rebombeo. Sí. O sea, ya existe la central, ya existe el tanque regulador, la tubería de presión, la casa de máquinas con la que genera CFE, y era factible colocar 2 turbinas bomba, una casa de máquinas nueva, una tubería de presión nueva, y usar todas las instalaciones de CFE. Realmente, en los momentos en que en el verano el kilowatt hora estaba costando $110, $120 el megawatt hora, no el kilowatt hora, el megawatt hora, y se producía con energía eólica o con energía solar, que estaba con valores del orden de los $35, $40 el megawatt hora. Realmente los proyectos se hacían muy atractivos. El hecho de poder entrar a las 4 horas de punta de la ciudad de máxima demanda se volvía muy atractivo. Hoy en día, por toda la demanda, se ha caído el costo y el precio de la energía punta, pero realmente son proyectos en los que se pueden eficientar. Y creo que también, Nacho, se refería, por ejemplo, a proyectos viejos como Santa Rosa, un proyecto de los años 50, cuando en la CFE la mitad del parque de generación era hidroeléctrico y la mitad era termoeléctrico. Hoy en día Santa Rosa se ha solvado tremendamente. Entonces, es factible perfectamente ahorita sobreelevar Santa Rosa, hacer alguna operación de desasolve con vaso seco, que es muy distinto que hacerla con agua. Eso es muy caro, cuesta $1 el metro cúbico para efectos de dragado. En cambio, con vaso seco es nada más retirar con maquinaria y equipo el asolve. Y entonces poner otros 250 megawatts y un túnel de 16 kilómetros para poder generar en toda la escalera del Santiago, que permite entrar, además de la punta, entrar también en algunas horas base del sistema de Jalisco. Realmente yo creo que oportunidades de cómo mejorar varias centrales existen. Yo creo que se necesita un poquito la voluntad de la institucional para poderlo hacer. Y también creo que en un momento dado podría venir una fuerte inversión privada para este tipo de proyectos en zonas donde ya está hecho el aprovechamiento, ya hay una infraestructura muy grande, ya hay líneas, ya hay subestaciones, se pueden mejorar, se pueden repotenciar y en un momento dado contribuir al proceso de generación. Por ahí va un poquito mi comentario, Jorge. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, querido Humberto. Salvo el de agradecerles la invitación y agradecer a todos los expositores su valiosísima opinión y toda la información que han hecho favor de compartirnos, nada más. Y pues agradecer estos foros y sobre todo la iniciativa que comentabas, Jorge, del el sumar opiniones, tener una reverberancia en el sector y el informarles que no estamos en contra de ellos. Estamos en México por México, ¿no? Todos desde nuestra trinchera estamos sumando los esfuerzos. A todos nos gustaría ver una generación eficiente, limpia, con un menor costo, que como ya vimos, realmente lleve a un desarrollo, ¿no? Eso es el proyecto al que nos estamos sumando personalmente y también como VK Energy, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Diego. Amado, ¿algún comentario de todo lo que hemos platicado? Muchísimas gracias de verdad por tus comentarios, por tu presentación. Adelante, Gracias. Amado. Gracias, Jorge. Bueno, pues antes que nada agradecerte la invitación y yo creo que el objetivo se cumplió. Más que nada era, yo creo que hacer una reflexión
lo que estamos viendo. No hay, yo creo que en la presentación tratamos de mostrar lo que es, hacer una reflexión de varios temas, y como comentaba creo que Víctor, pues esto abre una agenda amplia de temas, ¿no? Sin duda hidrocarburos, por un lado electricidad, por otro petroquímica, por otro, todo el tema específico de energías renovables, toda la parte de medio ambiente, pero también hay aspectos macro ahí que no están plasmados y es cómo convivimos sector público y privado en este sector para hacerlo crecer y quizá el objetivo, los objetivos que se presentan al inicio del programa, le hace falta un macro objetivo que es quizá hacer llegar mayor cantidad de energía, porque sí creo en el mercado, si hay mayor cantidad de energía los precios bajarán, pero en la medida que estemos restringiendo la inversión, estemos limitando la participación del sector privado, pues va a ser difícil que la energía llegue de forma accesible y va a ser difícil elevar la calidad de vida de la población. Entonces, en la medida que más nos tardemos, estaríamos perdiendo más tiempo. El mundo se sigue moviendo. La competitividad hoy por hoy la estamos perdiendo. Y en la medida que estamos perdiendo más tiempo, pues quizá lo vamos a lamentar. Es triste ver que Costa Rica está más avanzado que México en estos temas, hoy por hoy. Entonces, que reflexionemos, que veamos la manera de colaborar, sector público y sector privado, y que haya un diálogo abierto para resolver las temáticas, ¿no? Contrario a lo que ha venido pasando recientemente. Y bueno, pues estamos en la mejor disposición de seguir compartiendo ideas y bueno, aquí se arma una agenda de colaboración que con gusto nos va a interesar muchísimo conocer los próximos eventos que organicen, Jorge, para pues intercambiar ideas y pues planteamientos y posibles soluciones. Muchas gracias. ¿No? Felicitar a los ponentes, la verdad es que fue una buena. De verdad, Amado, muchísimas gracias. Una muy buena discusión además. Sí, exacto. Aparte de ser muy afortunado. Yo quiero agradecerle a Jorge el hecho de que nos haya permitido presentar esto, a César, a Amado, el que nos compartan sus análisis. La verdad que yo creo que enriquecen muchísimo y creo que continuaremos en este tema. Yo lo que vi hoy, gente positiva, gente con conocimiento, gente con ganas de que hagamos algo por el bien de México. Yo les quiero agradecer mucho, pero en serio, mucho su participación y pues darles las gracias por estar aquí. Gracias. Gracias, Víctor Hugo. Pues muchas gracias. No sé si hay algún otro comentario y si no es así, pues gracias. Creo que estuvimos más de 3 horas hablando sobre este tema y hay todavía muchos puntos pendientes. Que pasen una buena tarde. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Amado. Bye. Gracias. Hasta luego. Gracias.